La legión y los cerdos. El hombre vivía entre las tumbas, gritando día y noche, cortándose con piedras. Marcos, capítulo 5, versículos 2 al 5. Gerasenos, alrededor del año 30 d.C., cuando Jesús bajó de la barca, este hombre poseído por demonios corrió hacia él, no para atacarlo, sino porque algo dentro de él reconoció quién había llegado. Los demonios lo sabían. ¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Marcos, capítulo 5, versículo 7. Fíjense en la teología de ese grito. Los espíritus malignos saben exactamente quién es Jesús, incluso cuando los humanos no lo saben. El hombre había estado atado con cadenas y grilletes, pero los había roto. Una fuerza sobrenatural corría por sus venas, no por la adrenalina, sino por las entidades que controlaban su cuerpo. Nadie podía dominarlo. Las Escrituras dicen que vagaba por las tumbas y las colinas, gritando y cortándose con piedras. Marcos, capítulo 5, versículo 5. No se trataba de una enfermedad mental, era una posesión demoníaca total, y toda la región lo sabía. Lo habían intentado todo. Las restricciones fallaron, la distancia falló. El hombre estaba más allá de la ayuda humana. Entonces llegó Jesús, y de inmediato, el hombre corrió hacia él. Los demonios que había dentro de él no pudieron evitarlo. Se sintieron atraídos por la presencia de su juez. Cuando cayó a los pies de Jesús, la voz que salió no era la suya. Te lo ruego, no me tortures. Marcos, capítulo 5, versículo 7. El demonio suplicaba, rogaba, aterrorizado, porque sabía exactamente lo que Jesús podía hacer. Jesús le hizo una simple pregunta. ¿Cómo te llamas? Marcos, capítulo 5, versículo 9. La respuesta reveló el horror que había sufrido este hombre. Mi nombre es Legión, porque somos muchos. Una legión romana contaba con aproximadamente 6,000 soldados. Este hombre no estaba poseído por un solo demonio. Estaba poseído por miles. Su cuerpo se había convertido en una prisión para todo un ejército de espíritus malignos, y estos lo habían estado atormentando durante años. Pero esto es lo que la Iglesia evita. Los demonios no solo suplicaron que los dejaran ir, le rogaron a Jesús que no los enviara al abismo. Lucas, capítulo 8, versículo 31. Temían más el juicio que el desalojo. El abismo, el lugar de tormento reservado para los ángeles caídos, los aterrorizaba. Así que negociaron. Una gran manada de cerdos se alimentaba en la ladera cercana. Eran unos 2,000. Marcos, capítulo 5, versículo 13. Los demonios le rogaron a Jesús que los enviara a los cerdos. Jesús les dio permiso. Una sola palabra, y la legión se transfirió. Inmediatamente, toda la piara se precipitó por la empinada orilla hacia el lago y se ahogó. 2,000 cerdos, muertos en cuestión de segundos. ¿Por qué? Porque los demonios destruyen todo lo que tocan. Ni siquiera los animales pueden sobrevivir a su presencia. Los espíritus que habían atormentado a un hombre, ahora mataban a una piara, demostrando que su naturaleza no había cambiado desde el Edén. La destrucción es lo único que conocen. Cuando los habitantes del pueblo llegaron corriendo, encontraron al hombre sentado a los pies de Jesús, vestido y en su sano juicio. Marcos, capítulo 5, versículo 15. El mismo hombre que había estado desnudo, gritando, sangrando, y era intocable, ahora estaba sentado tranquilamente, restaurado, completo. Deberían haber celebrado, deberían haber adorado. En cambio, las Escrituras dicen que tuvieron miedo, y le rogaron a Jesús que se fuera de su región. Marcos, capítulo 5, versículo 17. Prefirieron sus cerdos a su Salvador. Preferían vivir con demonios en su zona que con Jesús en su presencia. El hombre que había sido liberado quería seguir a Jesús, pero Jesús le dijo, «Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales lo que el Señor ha hecho por ti». Marcos, capítulo 5, versículo 19. Y así lo hizo. Recorrió toda la Decápolis, proclamando lo que Jesús había hecho. Un hombre que una vez estuvo poseído por miles de demonios, se convirtió en evangelista, prueba de que nadie está fuera del alcance del poder de Dios. La serpiente en el Edén, pero Legión no fue el primero.
El primer espíritu maligno apareció en un jardín. Génesis. Capítulo 3. Versículo 1. Ahora bien, la serpiente era más astuta que cualquier otra bestia del campo que el Señor Dios había creado. No se trataba de una serpiente que hablaba. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, lo identifica claramente. Esa antigua serpiente llamada Diablo, o Satanás, que engaña a todo el mundo, la serpiente en el Edén, era un ángel caído que utilizaba a un animal como instrumento, y su objetivo era la propia humanidad. Su estrategia era brillante y engañosa. No ordenó a Eva que pecara. Cuestionó la palabra de Dios. ¿Acaso Dios no os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? Génesis, capítulo 3, versículo 1. La pregunta sembró la duda. Tercer capítulo de Génesis, versículo 3. Dios dijo que no comieran del árbol ni lo tocaran. Dios nunca dijo nada sobre tocarlo. Cuando añades algo a las Escrituras, le abres la puerta a Satanás para que reste de ellas. Y eso es exactamente lo que hizo a continuación. No moriréis, dijo. Tercer capítulo de Génesis, versículo 4. Una contradicción directa de la advertencia de Dios. La primera mentira jamás pronunciada en la tierra salió de la boca de un demonio. Y eso es exactamente lo que hizo a continuación. No moriréis, dijo. Génesis, capítulo 3, versículo 4. Una contradicción directa de la advertencia de Dios. La primera mentira que se pronunció en la tierra salió de la boca de un demonio. Luego vino la promesa que ha resonado en todas las tentaciones desde entonces. Porque Dios sabe que cuando comáis de él, se abrirán vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Génesis, capítulo 3, versículo 5. Seréis como Dios. Ese fue el cebo. La misma ambición que causó la caída de Satanás, ahora se la ofrecía a Eva. Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 15. Describe la rebelión de Lucifer. ¿Cómo has caído del cielo, estrella de la mañana, hijo de la aurora? Tú decías en tu corazón: subiré al cielo, elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, me haré semejante al Altísimo. Orgullo. Eso fue lo que derribó a Satanás. Fue creado como un querubín protector, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Ezequiel, capítulo 28, versículo 12. Caminaba entre las piedras de fuego en la presencia misma de Dios. Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. Pero su corazón se enorgulleció a causa de su belleza, y corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. Ezequiel, capítulo 28, versículo 17. Entonces Dios lo arrojó a la tierra, y se llevó a otros con él. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4. Dice que su cola barrió 1/3 de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. 1/3 de los ángeles cayó con Satanás. Se convirtieron en demonios, y su guerra contra Dios se transformó en una guerra contra los portadores de la imagen de Dios. Eva tomó el fruto, lo comió, le dio un poco a Adán, y él lo comió. Génesis, capítulo 3, versículo 6. En ese momento, la muerte espiritual entró en la creación. El pecado no solo rompió una regla, rompió la relación entre Dios y la humanidad. La misma mentira que Satanás creía, la humanidad ahora la abrazaba. Puedes ser tu propio Dios, no lo necesitas. Y el resultado fue el exilio, el dolor y la muerte. Pero incluso en el juicio, Dios pronunció la condenación de Satanás. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. Él te aplastará la cabeza, y tú le herirás el talón. Génesis, capítulo 3, versículo 15. La serpiente heriría al Mesías, pero el Mesías destruiría a la serpiente. La cruz fue prometida en el Edén antes incluso de que la humanidad abandonara el jardín. Jesús llamó a Satanás mentiroso y padre de la mentira en Juan, capítulo 8, versículo 44. Dijo que Satanás era un asesino desde el principio. Esa es su naturaleza, el engaño y la destrucción. Y todo comenzó en un jardín con una pregunta diseñada para hacer que Dios pareciera el enemigo, los espíritus territoriales y el príncipe de Persia. Los espíritus malignos no son vagabundos aleatorios.
tienen jerarquía, territorio y asignaciones. El capítulo 10 de Daniel revela esto en un pasaje que la mayoría de las iglesias omiten. Daniel había estado orando y ayunando durante 3 semanas, buscando comprender una visión que Dios le había dado. Al 24º día, un ángel se le apareció con un mensaje. No temas, Daniel. Desde el primer día en que decidiste comprender y humillarte ante tu Dios, tus palabras fueron escuchadas, y yo he venido en respuesta a ellas. Daniel, capítulo 10, versículo 12. Pero aquí es donde la cosa se vuelve inquietante. El ángel continúa. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Entonces Miguel, uno de los príncipes principales, vino en mi ayuda, porque yo estaba retenido allí con el rey de Persia. Daniel, capítulo 10, versículo 13. No se trataba de un gobernante humano. Los reyes humanos no retienen a los ángeles. Se trataba de un poderoso demonio asignado a la nación de Persia, y era lo suficientemente fuerte como para retener al mensajero de Dios durante 3 semanas. Fue necesario que interviniera el arcángel Miguel para romper el bloqueo. El ángel continúa. Pronto volveré para luchar contra el príncipe de Persia, y cuando me vaya, vendrá el príncipe de Grecia. Daniel, capítulo 10, versículo 20. Demonios asignados a las naciones. Espíritus territoriales con suficiente poder para librar guerras en los reinos celestiales, mientras los reinos surgen y caen en la tierra. Esto destruye la idea de que la guerra espiritual es solo personal. Hay una guerra invisible que se libra sobre los gobiernos, las culturas y pueblos enteros. Pablo confirma esta estructura en Efesios, capítulo 6, versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los gobernantes, contra las autoridades, contra los poderes de este mundo oscuro, y contra las fuerzas espirituales del mal en los reinos celestiales. Gobernantes, autoridades, poderes. Este es un lenguaje militar que describe una estructura de mando demoníaca. Satanás no maneja miles de millones de tentaciones por sí solo. Tiene generales, capitanes y soldados de infantería, cada uno con asignaciones específicas. El mismo Jesús llamó a Satanás 3 veces príncipe de este mundo. Juan, capítulo 12, versículo 31. Juan, capítulo 14, versículo 30. Juan, capítulo 16, versículo 11. No es que Satanás sea dueño del mundo, sino que actualmente gobierna los sistemas caídos dentro de él. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, va más allá. El Dios de este siglo ha cegado las mentes de los incrédulos, para que no vean la luz del Evangelio. Satanás tiene autoridad en esta era actual, y la utiliza para mantener a las personas en la oscuridad. Pero su autoridad no es absoluta. Los capítulos 1 y 2 de Job muestran a Satanás apareciendo ante el trono de Dios, obligado a informar y pedir permiso antes de tocar a Job. Está atado con una correa, y Dios la sostiene. El capítulo 12, versículo 10, del Apocalipsis lo llama el acusador de nuestros hermanos y hermanas, que los acusa ante nuestro Dios día y noche. Incluso ahora, Satanás tiene acceso al cielo para presentar cargos contra los creyentes. Se presenta ante el trono de Dios señalando nuestros fracasos, exigiendo juicio, insistiendo en que merecemos la condenación. Sin embargo, Jesús vio su derrota definitiva. En el capítulo 10 de Lucas, versículo 18, después de que los 72 discípulos regresaran de su misión regocijándose de que los demonios se sometieran a ellos, Jesús dijo: «Vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Tiempo pasado, como si la victoria ya se hubiera logrado, y, en cierto sentido, así fue. La cruz selló la perdición de Satanás». Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Dice que Cristo desarmó a los poderes y autoridades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos por medio de la cruz. Pero su expulsión definitiva aún está por venir. El capítulo 12 de Apocalipsis, versículos del 7 al 9, describe una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles contraatacaron, pero no era lo suficientemente fuerte, y perdieron su lugar en el cielo.
El gran dragón fue arrojado. La serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, que engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles con él. Cuando eso suceda, su acceso al cielo terminará para siempre. No más acusaciones, no más estar ante el trono de Dios, solo el exilio y la cuenta atrás para el lago de fuego. Hasta entonces, la guerra invisible continúa. La oración no es solo una comunión personal, es participar en una batalla cósmica. Cuando oras por tu nación, estás enfrentándote a espíritus territoriales asignados para cegar, engañar y destruir. Cuando intercedes por los perdidos, estás luchando contra el Dios de este siglo que ha cegado sus mentes. Daniel oró durante 3 semanas antes de que llegara el avance. La persistencia en la oración no se trata de convencer a Dios. Se trata de mantener la línea mientras los ángeles luchan en reinos que no podemos ver. El espíritu Pitón y la falsa profecía. No todas las manifestaciones espirituales provienen de Dios. Algunos demonios se disfrazan de divinos. El capítulo 16 de Hechos nos presenta a una esclava que enriqueció a sus dueños mediante la adivinación. Ella tenía un espíritu de adivinación. Hechos, capítulo 16, versículo 16. La palabra griega utilizada es Pitón, en referencia al espíritu Pitón que poseía el oráculo de Delfos en la antigua Grecia. No se trataba de una metáfora, era un tipo específico de demonio que proporcionaba conocimientos sobrenaturales a cambio de beneficios. La joven siguió a Pablo y Silas durante días, gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de la salvación». Hechos, capítulo 16, versículo 17. Fíjense en lo que dijo. Era cierto. Cada palabra era cierta. Pablo era un siervo de Dios. Proclamaban la salvación. Pero la verdad que proviene de un demonio sigue siendo un engaño. El enemigo no siempre miente abiertamente. A veces dice la verdad para ganar credibilidad, para infiltrarse, para que su presencia parezca aceptable o incluso útil. Pablo lo toleró durante muchos días, pero finalmente se molestó tanto que se volvió y le dijo al espíritu: «En el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella». Hechos, capítulo 16, versículo 18. En ese momento, el espíritu la dejó. Inmediatamente, sus dueños se dieron cuenta de que habían perdido su fuente de ingresos. Agarraron a Pablo y a Silas, los arrastraron ante las autoridades y los hicieron golpear y encarcelar. La liberación tuvo un costo, pero la chica era libre. Esto revela algo fundamental. Los demonios pueden dar información real. Los psíquicos, los médiums, los tarotistas y los astrólogos no son todos unos farsantes. Algunos realmente acceden a conocimientos sobrenaturales, pero la fuente no es Dios, es demoníaca. Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 10 al 12, es explícito: «Que no se encuentre entre vosotros nadie que sacrifique a su hijo o a su hija en el fuego, que practique adivinación o hechicería, interprete presagios, se dedique a la brujería o lance hechizos, o que sea médium o espiritista, o consulte a los muertos. Cualquiera que haga estas cosas es detestable para el Señor». Dios no dijo que estas prácticas no funcionaran. Dijo que no las practicaran porque te conectan con espíritus malignos. El rey Saúl aprendió esto por las malas. El capítulo 28 de 1 Samuel relata su visita a la bruja de Endor. Desesperado por recibir orientación antes de la batalla, Saúl consultó a una médium para invocar al profeta Samuel desde el más allá. Algo apareció. Si realmente era Samuel o un demonio que se hacía pasar por él, sigue siendo objeto de debate. Pero el resultado no se discutió. Saúl murió al día siguiente en la batalla, tal y como predijo el Espíritu. 1 Samuel, capítulo 31. Buscar orientación sobrenatural fuera de Dios conduce a la muerte, no a la vida. Pablo advierte en el capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios, versículo 14, que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. No siempre aparece con cuernos y una horquilla. A veces se muestra hermoso, reconfortante, iluminador. ¿Ese guía espiritual de la nueva era? ¿Esa voz interior que promete sabiduría? ¿Esa experiencia espiritual que se siente pacífica pero que aleja de las Escrituras? Ángel de luz, demonio disfrazado.
La cultura moderna está saturada de puertas demoníacas disfrazadas de entretenimiento o autodescubrimiento. Los horóscopos no son una diversión inofensiva. Las cartas del tarot no son solo arquetipos. Las tablas Ouija no son juegos. El yoga y la meditación, separados de sus raíces hindúes, pueden parecer neutrales, pero cuando abren tu mente a fuerzas espirituales sin discernimiento, estás invitando a algo a entrar. Y una vez invitados, los demonios no necesitan una segunda invitación. El espíritu pitón opera a través de una estrategia específica. Dice lo suficiente de verdad para ganarse la confianza, y luego introduce lentamente mentiras. Ofrece una visión sobrenatural para crear dependencia. Hace que su huésped sea valioso para los demás, asegurándose de que protejan la influencia demoníaca porque se benefician de ella. A los dueños de la esclava no les importaba que estuviera poseída, les importaba que les hiciera ganar dinero. Y cuando Pablo la liberó, lo castigaron por ello. Así es como funciona el engaño. Las personas defienden precisamente aquello que las destruye, porque han construido sus vidas en torno a ello. El poder sobrenatural real existe fuera de Dios. Eso no es un mito, es un hecho bíblico. Pero el poder sin santidad siempre es peligroso. La verdad sin el Espíritu sigue siendo esclavitud. Y cualquier experiencia espiritual que no te dirija hacia Jesucristo, que no se someta a las Escrituras y que no produzca el fruto del Espíritu es demoníaca. Por muy iluminada que parezca, los 7 hijos de Esceva. Algunos pensaban que la autoridad espiritual era una fórmula que se podía tomar prestada. Estaban equivocados. El capítulo 19 de Hechos presenta a los 7 hijos de Esceva, un sumo sacerdote judío. Viajaban como exorcistas, intentando expulsar demonios mediante conjuros y rituales. Cuando se enteraron del éxito de Pablo en Éfeso, decidieron probar su método. En el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, te ordeno que salgas. Hechos, capítulo 19, versículo 13. Trataban el nombre de Jesús como una palabra mágica, un hechizo que recitar sin relación, autoridad sin lealtad. La respuesta del demonio fue escalofriante. A Jesús lo conozco, y a Pablo lo conozco, pero ¿quiénes sois vosotros? Hechos, capítulo 19, versículo 15. Entonces el hombre poseído se abalanzó sobre ellos con una fuerza sobrenatural. Derrotó a los 7 y los golpeó tan salvajemente que huyeron de la casa desnudos y sangrando. Hechos, capítulo 19, versículo 16. 7 hombres adultos, derrotados por un solo endemoniado. ¿Por qué? Porque los demonios reconocen la autoridad espiritual genuina, y estos hombres no la tenían. No se puede usar el nombre de Jesús sin conocer a Jesús. Su nombre no es un arma que se toma prestada. Es una autoridad que se lleva porque se le pertenece. Los hijos de Esceva tenían pedigrí religioso. Su padre era sumo sacerdote. Conocían las Escrituras. Habían visto exorcismos. Pero el conocimiento sin relación es vacío. La fórmula sin fe es impotente. Y los demonios pueden oler la diferencia al instante. El contexto es importante aquí. Éfeso era el centro de las prácticas ocultistas en el mundo romano. La ciudad adoraba a Artemisa, practicaba la brujería y traficaba con lo que el capítulo 19, versículo 19, de Hechos llama artes curiosas. Cuando los hijos de Esceva fueron expuestos, el miedo se apoderó de toda la ciudad. Muchos creyentes se presentaron y confesaron su participación secreta en la magia. Trajeron sus pergaminos de conjuros y hechizos, los apilaron en la calle y los quemaron públicamente. El valor de esos libros, 50,000 piezas de plata. Hechos, capítulo 19, versículo 19. Una fortuna en literatura ocultista, convertida en cenizas porque la gente se dio cuenta de que el poder espiritual no es neutral, o proviene de Dios o de los demonios. Y no hay un término medio seguro. Pero aquí está la tensión. Anteriormente en Hechos, los discípulos se encontraron con alguien que expulsaba demonios en el nombre de Jesús con éxito. Marcos, capítulo 9, versículo 38. Juan dijo: Maestro, vimos a alguien expulsando demonios en tu nombre y le dijimos que se detuviera, porque no era uno de los nuestros. Jesús respondió: No lo detengáis. Nadie que haga un milagro en mi nombre puede decir nada malo de mí al momento siguiente.
Marcos, capítulo 9, versículo 39. Esa persona tenía fe, creía en Jesús, aunque no formara parte de los 12. Los hijos de Esceva no tenían ni fe ni relación. Esa es la diferencia. El propio Jesús advirtió sobre esto en Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente: nunca os conocí. Apartaos de mí, malhechores. La gente se presentará ante Dios reivindicando sus logros espirituales, enumerando milagros y exorcismos, y Jesús dirá que nunca los conoció. El rendimiento no es prueba, los resultados no son relación. Puedes invocar su nombre y seguir estando perdido. La guerra espiritual requiere una conexión genuina con Cristo, no un desempeño religioso. Los demonios no se impresionan por la asistencia a la iglesia, la educación teológica o la herencia familiar. Solo hay una cosa que los impresiona. ¿Esta persona tiene la autoridad del rey? ¿Está sometida a Jesús, llena de su espíritu, actuando bajo su mando? Si no es así, los demonios no tienen razón para obedecer. E intentar un exorcismo sin autoridad no solo fracasa, sino que invita a la represalia. Los hijos de Esceva se alejaron cojeando, golpeados y humillados, como advertencia para todos los que piensan que el poder espiritual es algo que se manipula en lugar de algo a lo que se somete. La autoridad en el reino de Dios fluye de la intimidad con el Rey. Sin intimidad no hay autoridad. Y los demonios pondrán a prueba esa realidad cada vez. Cuando los demonios regresan, la casa limpia. Expulsar demonios no es el final de la historia. Jesús advirtió lo que sucede cuando se limpia la casa, pero se deja vacía. Mateo, capítulo 12, versículos 43 al 45. Cuando un espíritu impuro sale de una persona, recorre lugares áridos buscando descanso, y no lo encuentra. Entonces dice: volveré a la casa que dejé. Cuando llega, encuentra la casa desocupada, limpia y ordenada. Entonces va y trae consigo otros 7 espíritus más malvados que él, y entran y viven allí. Y la condición final de esa persona es peor que la primera. El demonio no se rinde, vaga, buscando descanso, sin encontrarlo, así que decide volver. Y cuando regresa, encuentra la casa vacía, limpia, organizada, pero desocupada, sin nuevos ocupantes, sin protección. Solo suelos barridos y puertas abiertas. Así que recluta refuerzos, 7 espíritus más malvados que él mismo. Lo que era un demonio se convierte en 8. Lo que era opresión se convierte en posesión completa. Y el estado final de la persona es peor que el primero. Este es el peligro de la liberación sin discipulado. Puedes expulsar a un demonio y aún así perder a la persona si no llena el vacío con el Espíritu Santo. La libertad no es solo la ausencia del mal, es la presencia de Dios. Una vida vacía es una invitación para que los demonios regresen con refuerzos. Pablo ordenó en Efesios, capítulo 5, versículo 18, que no se emborrachen con vino, lo que conduce al libertinaje. En cambio, llenen el espíritu. Llenen, continuamente, de manera constante. No es una experiencia única, sino una rendición diaria. El capítulo 3, versículo 16, de Colosenses, añade otra capa. Dejad que la palabra de Cristo more en vosotros abundantemente. Morar, establecer su residencia, hacer su hogar en vosotros. Si la palabra de Dios llena vuestra mente, los demonios no tienen espacio para actuar. Si el Espíritu ocupa vuestro corazón, el mal encuentra la casa ocupada. Pero si se produce la liberación y nada sustituye lo que se ha eliminado, el vacío se llenará, y no se llenará con algo mejor. El contexto de la enseñanza de Jesús es importante. Acababa de expulsar un demonio de un hombre que era ciego y mudo. Mateo, capítulo 12, versículo 22. Los fariseos, que presenciaron el milagro, acusaron a Jesús de usar a Belcebú, el príncipe de los demonios, para expulsar demonios. Mateo, capítulo 12, versículo 24. Jesús desmontó su lógica y luego dio esta advertencia sobre la casa vacía. No estaba hablando hipotéticamente,
Estaba describiendo lo que había presenciado innumerables veces. Personas liberadas de demonios que se desviaron espiritualmente, dejaron de orar, abandonaron las escrituras y terminaron peor que antes. Esto sucede hoy en día. Alguien se libera de la adicción. El demonio del alcoholismo o el abuso de drogas es expulsado. Están limpios durante semanas, meses, tal vez años, pero nunca llenan el vacío con Cristo. Se aferran a la sobriedad en lugar de caminar en el Espíritu. Y finalmente, el viejo demonio regresa. Encuentra la casa limpia, los hábitos rotos, el estilo de vida cambiado. Pero la persona no está llena de Dios, solo está vacía y disciplinada. Así que el demonio recluta a 7 más. La adicción regresa con depresión, ansiedad, ira y pensamientos suicidas. Lo que era esclavitud se convierte en tormento, o alguien sale de una relación abusiva. La influencia demoníaca que operaba a través de su pareja finalmente se ha ido, pero en lugar de sanar en comunidad y rendirse a Dios, se aíslan. Alimentan la amargura, se niegan a perdonar. La casa está limpia de abuso, pero no llena de amor. Y pronto, se encuentran en otra relación tóxica, peor que la primera. Los demonios no se fueron, se reagruparon. Por eso Jesús no solo ofrece liberación, Él se ofrece a sí mismo. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Mateo capítulo 11, versículo 28. El descanso no es una casa vacía, es una casa donde Él vive, donde su presencia llena cada habitación, donde su palabra guarda cada puerta, donde su espíritu ocupa cada rincón. Los demonios no pueden volver a una casa que pertenece al Rey, y no lo intentarán, porque el que vive allí es más grande que el que merodea afuera. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4. Vosotros, queridos hijos, sois de Dios y los habéis vencido, porque el que está en vosotros es más grande que el que está en el mundo. La armadura de Dios. ¿Cómo resistir? Si los espíritus malignos son reales, están organizados y son peligrosos, ¿cómo pueden resistirles los creyentes? Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 18, da la respuesta. Por último, fortaleceos en el Señor y en su poderosa fuerza. Vestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis resistir las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los gobernantes, contra las autoridades, contra los poderes de este mundo oscuro, y contra las fuerzas espirituales del mal en los reinos celestiales. El lenguaje de Pablo es militar. Esto es una guerra, y el enemigo no es humano. Cada conflicto al que te enfrentas tiene detrás fuerzas espirituales. La persona que te ha hecho daño no es tu enemigo, lo es el demonio que la influye. La adicción que atenaza a tu familia no es solo química, es un principado. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Una vez que ves eso, todo cambia. A continuación, Pablo describe la armadura. 6 piezas, cada una de las cuales representa la verdad sobre nuestra posición en Cristo. El cinturón de la verdad ceñido a tu cintura. La verdad es el fundamento. El engaño es el arma principal de Satanás. Pero la verdad dicha, creída y vivida, expone todas las artimañas. Cuando te basas en las Escrituras, en lugar de en los sentimientos, las mentiras del enemigo pierden su poder. La coraza de la justicia. Efesios, capítulo 6, versículo 14. No tu justicia, la de Cristo. Satanás acusa, te recuerda cada fracaso, cada razón por la que estás descalificado, pero la coraza protege tu corazón con esta verdad. Eres justo por Jesús, no por tus obras. El acusador no tiene fundamento legal, pies calzados con la prontitud que viene del Evangelio de la paz. No estás luchando por tu posición. El Evangelio ya la ha asegurado. Te mantienes firme porque la guerra por tu salvación ha terminado. Cristo ganó. La cruz lo decidió. El escudo de la fe, con el que puedes extinguir todas las flechas encendidas del maligno. Efesios, capítulo 6, versículo 16. Las flechas encendidas representan la duda, la acusación, la tentación. El escudo de la fe significa confianza activa. Cuando llega la flecha, levantas las Escrituras, declaras la verdad,
La fe apaga la llama antes de que se propague. El yelmo de la salvación protege la mente. Cuando sabes que perteneces a Dios, cuando estás seguro de tu identidad, tu mente está protegida de la guerra psicológica del enemigo. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la única arma ofensiva. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no discutió de filosofía con Satanás. Citó las Escrituras. Está escrito. Mateo, capítulo 4. 3 tentaciones, 3 escrituras, victoria total. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de doble filo. Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Los demonios tiemblan ante ella. Por último, Pablo dice, oren en el Espíritu en todo momento. Efesios, capítulo 6, versículo 18. La oración no es el último recurso, es el ambiente de la guerra. La batalla se gana de rodillas antes de ganarse de pie. Santiago, capítulo 4, versículo 7. Añade la estrategia. Sométanse pues a Dios. Resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Primero, la sumisión, la resistencia. En segundo lugar, cuando estás bajo su autoridad, lleva su autoridad, y los demonios huyen. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4. Vosotros, queridos hijos, sois de Dios y los habéis vencido, porque el que está en vosotros es más grande que el que está en el mundo. Más grande, no apenas más fuerte, infinitamente más grande. El Espíritu Santo que mora en ti supera a todos los demonios del infierno. No luchas por la victoria, luchas desde la victoria. Jesús ya derrotó a Satanás en la cruz. Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Desarmó a los poderes y autoridades y los expuso públicamente, triunfando sobre ellos por medio de la cruz. Desarmados, despojados de sus armas, humillados públicamente. Ese es el estado actual de Satanás. Está derrotado, lo sabe, y está arrastrando consigo a tantas personas como puede antes de que se le acabe el tiempo. Tu trabajo no es vencerlo. Jesús ya lo hizo. Tu trabajo es mantenerte firme en esa obra consumada y hacer valer su victoria hasta que Él regrese. Jezabel y Acab. Cuando los espíritus operan a través de las personas. A veces, los espíritus malignos no solo poseen a las personas, operan a través de ellas para destruir naciones. Primera de Reyes, capítulo 16, versículos 29 al 33. Acab, hijo de Omri, se convirtió en rey de Israel, e hizo más mal ante los ojos del Señor que cualquiera de sus predecesores. Se casó con Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y comenzó a servir a Baal y a adorarlo. Jezabel, una princesa fenicia que introdujo el culto a Baal en Israel y casi destruyó la nación. No era solo una mujer malvada, era un conducto para el poder demoníaco, que actuaba con un espíritu de control, manipulación y asesinato. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 4. Mientras Jezabel mataba a los profetas del Señor, Abdías había tomado a 100 profetas y los había escondido en 2 cuevas. Genocidio sistemático de los mensajeros de Dios. Eso no es ambición humana, es una misión demoníaca. Luego vino el Monte Carmelo. Elías desafió a 450 profetas de Baal a un enfrentamiento. El fuego del cielo consumió el sacrificio de Elías, demostrando que el Señor es Dios. Elías ejecutó a los 450 falsos profetas. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 40. Cuando Jezabel se enteró de lo sucedido, envió a Elías una amenaza de muerte. Que los dioses me castiguen, por muy severo que sea, si mañana a esta hora no hago tu vida como la de uno de ellos. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 2. Una sola amenaza de Jezabel bastó para que Elías huyera para salvar su vida. El hombre que acababa de invocar fuego del cielo huyó aterrorizado por las palabras de una mujer. ¿Por qué? Porque el espíritu que actuaba a través de ella era la encarnación de la intimidación. Jezabel no necesitaba un ejército. Ella utilizaba el miedo como arma, y funcionó incluso con un profeta. El capítulo 21 del primer libro de Reyes relata cómo ella orquestó el asesinato de Nabot para robarle su viña. Falsificó cartas en nombre de Acab,
preparó testigos falsos, acusó a Nabot de blasfemia y lo mandó apedrear hasta la muerte. Mentiras, manipulación, asesinato, todo envuelto en un procedimiento legal. El espíritu de Jezabel no se anuncia. Opera entre bastidores, moviendo los hilos, destruyendo vidas mientras mantiene una negación plausible. El Nuevo Testamento se refiere a ella directamente. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 20. Jesús reprende a la iglesia de Tiatira. Sin embargo, tengo esto contra ti. Toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Con sus enseñanzas, ella engaña a mis siervos para que caigan en la inmoralidad sexual y coman alimentos sacrificados a los ídolos. El nombre Jezabel se convierte en sinónimo de un patrón demoníaco específico. Falsas profecías, inmoralidad sexual, idolatría y manipulación disfrazada de autoridad espiritual. Pero esto es lo que las iglesias no ven. El espíritu de Jezabel no opera solo. Necesita a un Acab. Primer libro de los Reyes, capítulo 21, versículo 25. Nunca hubo nadie como Acab, que se vendió para hacer el mal ante los ojos del Señor, instigado por Jezabel, su mujer. Acab era el rey. Tenía la autoridad, pero renunció a ella. Dejó que Jezabel liderara mientras él la seguía. Su pasividad permitió el mal de ella. Sin la debilidad de Acab, el control de Jezabel se desmorona. Esta dinámica se repite en todas partes. En matrimonios donde uno de los cónyuges manipula y el otro lo permite. En iglesias donde dominan las personas controladoras porque los líderes no se enfrentan a ellas. El espíritu de Jezabel busca a los Acabs pasivos, y cuando los encuentra, se apodera de ellos. Cuando Jehú entró en Jezreel para ejecutar el juicio, Jezabel se pintó los ojos y miró desde una ventana. Segundo libro de los Reyes, capítulo 9, versículo 30. Incluso en sus últimos momentos, intentó mantener el control, pero Jehú gritó: ¿Quién está de mi lado? 2 o 3 eunucos se asomaron, y él dijo: «Tiradla abajo». Así que la tiraron, y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos mientras la pisoteaban. Segundo libro de los Reyes, capítulo 9, versículo 33. Más tarde, cuando fueron a enterrarla, no encontraron nada más que su cráneo, sus pies y sus manos. Segundo libro de los Reyes, capítulo 9, versículo 35. Los perros se habían devorado el resto, tal y como profetizó Elías. El espíritu que buscaba destruir a los profetas de Dios fue destruido. La mujer que manipulaba a los reyes murió pisoteada y devorada. Jezabel y Acab son más que historia. Son una advertencia. Los demonios actúan a través de personas dispuestas a difundir su influencia más allá de un solo cuerpo. Se necesita discernimiento para reconocer cuándo se trata de un patrón demoníaco frente al pecado humano común. Pero cuando la manipulación, el control, la falsa espiritualidad y la inmoralidad sexual convergen en alguien que rechaza la autoridad divina, no se trata solo de una persona difícil. Estás lidiando con principados. Y la única respuesta es la que demostró Jehú: enfrentarlo, eliminarlo y negarse a tolerarlo en la casa de Dios. La derrota final, el lago de fuego. Todas las historias de actividad demoníaca apuntan a una verdad final. Su fin ya está escrito. Mateo, capítulo 25, versículo 41. Entonces dirá a los de su izquierda: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». El infierno no fue creado para los humanos, fue preparado para Satanás y los demonios que lo siguieron en la rebelión. Toda persona que termina allí lo hace por elección propia, rechazando la salvación que los libraría del destino reservado para los ángeles caídos. El capítulo 20 del Apocalipsis describe el encarcelamiento de Satanás durante el milenio. Un ángel apresó al dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, y lo ató por 1000 años, encerrándolo en el abismo para que no engañara más a las naciones. Durante 1000 años, la tierra experimentará lo que es estar sin la influencia de Satanás, sin engaños globales, sin interferencias demoníacas, solo Cristo gobernando con justicia. Pero cuando terminen los 1000 años, Satanás será liberado por última vez,
Engañará a las naciones, y las reunirá para la batalla como arena en la orilla del mar. Rodearán al pueblo de Dios, pero el fuego descenderá del cielo y los devorará, y el diablo será arrojado al lago de azufre ardiente, donde habían sido arrojados la bestia y el falso profeta. Serán atormentados día y noche, por los siglos de los siglos. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10. Por los siglos de los siglos. Sin libertad condicional, sin segunda oportunidad, sin aniquilación, tormento eterno consciente en el lago de fuego. Ese es el destino final de todos los demonios, todos los ángeles caídos y todos los que rechazaron a Cristo. Hebreos, capítulo 2, versículo 16. Dice que Jesús no vino a redimir a los ángeles caídos, vino a salvar a los humanos. Los ángeles tomaron su decisión con pleno conocimiento de la gloria de Dios. Una decisión, definitiva y permanente, sin período de gracia, sin oportunidad de arrepentimiento, pero otros demonios siguen actuando. Saben que su tiempo es corto. Mateo, capítulo 8, versículo 29. Los demonios del hombre Geraseno gritaron a Jesús: ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para torturarnos antes de tiempo? Antes de tiempo. Saben que el juicio se acerca. Saben que les espera el lago de fuego. No luchan para ganar. Luchan para llevarse consigo tantas almas como sea posible antes de que se ejecute su sentencia. Y esa sentencia está garantizada. Filipenses, capítulo 2, versículo 10. Ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Toda rodilla, incluida la de Satanás, incluida la de todos los demonios. Se doblarán, confesarán, y luego arderán. Para los creyentes, esto elimina el miedo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. El que está en vosotros es más grande que el que está en el mundo. Más grande. No solo más fuerte, infinitamente superior. No tienes que temer a los demonios si perteneces a Cristo. Son enemigos derrotados con los días contados. La victoria es segura. El resultado está sellado. La condenación de Satanás fue pronunciada en Génesis, capítulo 3, versículo 15. Cuando Dios le dijo a la serpiente: Él te aplastará la cabeza, y tú le herirás el talón. La cruz fue ese golpe aplastante. Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Habiendo desarmado a los poderes y autoridades, los expuso públicamente, triunfando sobre ellos por medio de la cruz. Jesús exhibió la derrota de Satanás ante el universo. Le despojó de su autoridad legal, rompió su poder sobre la muerte. Ahora esperamos la ejecución final. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. No habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. No habrá más demonios. No habrá más tentaciones. No habrá más guerra espiritual. Solo la eternidad en presencia del Rey, que derrotó a todos los poderes que se opusieron a nosotros. El lago de fuego contendrá a todos los enemigos. Y nosotros estaremos en la nueva creación, donde el mal no solo será derrotado, sino borrado. Cuéntame en los comentarios, ¿qué espíritu te ha impactado más hoy? Y si quieres más contenido que no omita las verdades difíciles, asegúrate de suscribirte para no perderte el próximo.